Arratsaldeon, buenas tardes a todas las personas que os habéis unido a seguir esta conferencia vía online. La conferencia que vamos a escuchar hoy lleva por título San Sebastián, estación balnearia en el siglo XIX, viajes y viajeros, y está vinculada a la exposición Al abrigo de Urgul, que se puede ver en el Museo San Telmo hasta el día 2 de mayo. La exposición recoge una selección de grabados, de estampas que representan la ciudad de San Sebastián desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX. La persona que va a impartir la conferencia de hoy es Lola Horcajo Calisto. Ella es licenciada en Historia, autora de diversas publicaciones sobre la historia de San Sebastián y, una gran conocedora de la Belle Époque donostiarra. La conferencia de hoy va a estar centrada también en este periodo histórico y nos va a hablar, entre otros temas, de la evolución del veraneo en San Sebastián. Bueno, pues sin más, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Ana, por tu presentación. Y muchísimas gracias, lo primero y en primer lugar, voy a quitar la mascarilla. En primer lugar, agradecer al Museo de San Telmo doblemente. Por un lado, por la magnífica exposición que tenemos en este momento, como ha dicho Ana, hasta el 2 de mayo, y en segundo lugar al Museo San Telmo también por habernos llamado, invitado a dar esta conferencia que espero que os guste. Y, en tercer lugar, las gracias a todos los que estáis en este momento viéndonos y escuchándonos, que espero que la conferencia os resulte agradable. Las circunstancias por las que no se puede dar presencial pues son muy tristes, pero espero que en un ratito estemos olvidados del tema de la pandemia que nos ocupa y podamos trasladarnos al siglo XIX y ver cómo nació en ese momento una ciudad reconstruida de sus cenizas al abrigo del monte Urgul, como había estado siempre, y que es la ciudad de la cual somos herederos. Así que espero interesaros a pesar de que estéis en vuestras casas y así igual nos podéis ver a ratitos, y que espero que la vayáis siguiendo, aunque no me podáis hacer preguntas, pero que os agradezco muchísimo que estéis ahí. Eskerrik asko. Bueno, empezamos viendo este grabado en el cual, una vez más, se define a San Sebastián como estaba, agazapada al pie del monte Orgullo, lo decían el Urgul, lo traducían así, como buscando abrigo contra el viento del norte, contenida por sus murallas que el mar bate desde dos lados. Es una imagen muy idílica, con el santo patrono, con San Sebastián a mano izquierda, allí en un árbol y, efectivamente, como nos dicen, monte y pueblo formaban un todo y eran desde lejos ni se distinguían. Por eso me encantó desde el principio el título de la exposición, Urgulen Magalean, al abrigo del Urgul. Y en ella vamos a ver cómo San Sebastián ya en el siglo XIX va a comenzar como una estación balnearia y cómo se va definiendo a lo largo de todo ese siglo XIX. Y en ello vamos a tratar a través de los viajes y de los viajeros que nos visitaron. Y decimos, en cuanto a los medios de transporte, de la diligencia al ferrocarril, el gran cambio, y de una persona ilustre que fue la infanta Luisa Carlota a la reina María Cristina. Y en eso recorremos todo el siglo XIX. Bueno, vamos a empezar diciendo que San Sebastián, tras el incendio y la destrucción del 31 de agosto de 1813 por las tropas anglo-portuguesas, quedó totalmente destruida. De hecho, de las 600 casas que componían la ciudad de Intramuros, de las de extramuros no quedó ninguna, pero de las de Intramuros solo quedaron 36 en pie, la que correspondería al lado del monte de la actual calle 31 de agosto, que entonces se llamaba Calle de la Trinidad. Inmediatamente se quiere empezar su reconstrucción, como muy bien sabéis, con la Junta de Zubieta, y se encarga al arquitecto municipal realizar un plano para cómo podía quedar esta ciudad y hacerla de nuevo. Es el proyecto de Manuel Ugarte Mendía, pero que era un proyecto muy ambicioso, muy moderno, de una ciudad cambiando totalmente el trazado, pero tropezaron con qué problemas. Por un lado, que San Sebastián no recibió ninguna indemnización por su destrucción, con lo cual los dueños de los solares tuvieron que ser quienes se pagaran la reconstrucción de su propia casa.
De hecho, se pasaron 2 años, desde el 31 de agosto del 13, 8 de septiembre, que ya se decide que se va a reconstruir, hasta que se empieza a reconstruir. Ya estamos en enero del 1816, en lo que lo único que se han hecho es hacer barracas para provisionalmente, de alguna manera, vivir en San Sebastián. Con lo cual, al final, Ugartemendia tiene que hacer un proyecto más modesto, aprovechando el antiguo solar de San Sebastián tal y como era. Por supuesto, seguía estando encerrado en sus murallas, pero lo que tenemos es que sale una villa reconstruida, nueva, regular y cuadrada como un tablero de ajedrez, en palabras de Víctor Hugo, que nos visitó. Y aquí la veis efectivamente cuadrangular, pero era tan nueva que sorprendía a aquellos que la visitaban. Sí que se reformaron algunas de las cosas con respecto a la ciudad anterior a 1813, como que se abrió, por ejemplo, la calle Puerto para comunicar con el muelle, o la plaza, que ahora la vamos a ver, también se rellenó para que no se inundara con las lluvias. O sea, sí que se mejoraron. Pero los solares de cada propietario se conservaron en sus lugares porque ellos eran a los que al final pagaban la reconstrucción de su propia casa. Bueno, pero la ciudad seguía estando rodeada de murallas por todo lo que no fuera el mar y, por lo tanto, esto, por supuesto, que producía una sensación bastante claustrofóbica. Dice que una alta muralla, cuyos fosos inundan con la pleamar, ocupan toda la anchura del istmo que une San Sebastián al continente y la protegen del lado de tierra, con lo cual tenemos todo San Sebastián rodeada, por lo que ahora es el bulevar, rodeada de murallas, sí, nueva, cuadrangular, pero con solamente una puerta de salida, que es la puerta de tierra, como vamos a ver ahora. Bueno, lo primero que se empieza a reconstruir de esa nueva ciudad, que es ahora nuestra parte vieja, es la plaza, lo que se llama la Plaza Nueva o Plaza de la Constitución, que es la plaza civil de la población. En esta plaza, presidida por la Casa Consistorial, se empieza a reconstruir entre el 17 y se termina el 24. Es de lo primero que se intenta hacer, como poder un poco de ánimo a la población que se había quedado sin nada. Sin embargo, la Casa Consistorial es posterior, es ya la primera piedra la coloca Fernando VII en 1828 y se termina en el 32. Pero para entonces ya los otros 3 lados ya estaban terminados. Ya veis como los pórticos, una plaza porticada, uniendo los ángulos con estos balcones corridos que unen un lado con el siguiente. Y luego la Casa Consistorial ya no la reconstruyen como la que había habido antes, que era de estilo barroco, sino que se hace en el nuevo estilo, en el estilo neoclásico. La hace Silvestre Pérez. Bueno, como hemos dicho, esa plaza nueva o Plaza de la Constitución era la plaza del pueblo, la plaza donde estaban las mejores tiendas, los cafés, el rapabarbas que decían, ¿no? Y donde se celebraban, por supuesto, todas las fiestas. Desde la plaza se usaba como plaza de toros, de ahí que sabéis muy bien cómo las casas están numeradas, porque eran los tendidos que se alquilaban por el ayuntamiento para poder ver estas fiestas o corridas de toros, y en este momento estamos viendo una plaza de la Constitución engalanada con un estrado donde se está celebrando la fiesta, con todo la casa consistorial, porque esa casa consistorial es a la vez también casa de consulado, estaba ricamente amueblada, y la gente en graderíos que se ponían en los laterales para presenciar este espectáculo. Otro espectáculo que se daba en la Plaza Constitución, que hemos dicho que era la plaza del pueblo, la plaza donde se reunía la gente, era la socamoturra, el toro ensogado, para lo cual se traían los novillos desde un establo, vamos a decir, un sitio donde guardarlos, que estaba como en la calle Pescadería, subían, entraban en la plaza, lo ataban con una argolla y, bueno, pues lo pasaban muy bien, lo cual no significa que no diera sus problemas. La socomoturra llegó a prohibirse en años posteriores, cuando ya San Sebastián estaba ya en la Belle Époque, porque dijeron que aquello pues era un poco de desmadre y que no era propio de un pueblo tan refinado como ya estaba siendo San Sebastián. Bueno, el otro lado que estaba entonces, y estamos viendo aquí, el lienzo de muralla del lado del mar con la subida al castillo y algunas pequeñas casas que sí que había al principio, aunque el muelle más parecido como lo conocemos ahora en cuanto a casas ya es de los años 1800-1850. Bueno, estas serían las labores del muelle, entonces con muchísimo actividad económica, tanto pesquera como mercantil,
Y no sé si he dicho que en el puerto, en donde ahora está Portaletas, estaba la puerta de mar por donde accedían los marineros, por supuesto, o el que quisiera salir hacia el muelle, por esa calle Puerto que se ha abierto tras la reconstrucción. No obstante, como suelen señalar, si se quería salir al extramuros desde el muelle, había que volver a entrar por la puerta de mar y volver a salir por la puerta de tierra, porque el paso que ahora hay por Ingentea no existía, estaba completamente cerrado por la muralla, así de cerrada estaba nuestra ciudad. Bueno, y vamos a la puerta de tierra que estaba en la Plaza Vieja, que sería la actual plaza que hace porticada en la zona del bulevar. Esa era la única entrada y salida que tenía San Sebastián. En esta zona estaba la bóveda del cubo imperial y vemos la puerta de entrada y salida con el cuerpo de guardia a mano izquierda, por donde se subía, y por aquí también estaba al acceso de la balconada que veis encima de la puerta, la veis ahí, y donde estaba una imagen de la Virgen Dolorosa y un Cristo, que era el Cristo de paz y paciencia y que actualmente está en la iglesia de Santa María. Al lado estaría la entrada al Café de la Facunda, que era café y daba paso también al único teatro que tuvo San Sebastián hasta bien entrado el siglo XIX, porque hasta el 1845 así no empezó a funcionar el teatro principal. Pero aquí había un pequeño teatro, por supuesto de madera, con todas las incomodidades que podía tener, pero era un sitio donde había unas representaciones. Y al otro lado tenemos la Fuente del León. Ese león que ahora está en la Plaza de la Sala, que decimos que es el donostiarra más antiguo que había, aquí estaba la única fuente que tenía la ciudad. Sí que era una ciudad nueva, limpia, ordenada, regular, que maravillaba a los que venían de fuera porque no era tortuosa ni era una ciudad como medieval, pero el punto de coger agua, también hasta los años 50 prácticamente, era solamente esta fuente, de la cual se traía el agua desde la Fuente de la Salud. Y llegaba, que dice a veces bastante embarrada, porque como mucha parte de la tubería discurría al aire libre, pues cuando llovía pues le caían cosas, con lo cual, bueno, pero aquí venían. No obstante, también saliendo, ahora lo vamos a ver, de la puerta de tierra, o la estamos viendo desde el lado de fuera, se llegaba a otras fuentes, como por ejemplo la del Chofre, donde ahora está la Plaza del Chofre. Decían que era un agua muy buena y que se iban allí a lavar la ropa, pero así tenían que andar. Dicen también que durante la guerra carlista, los carlistas cortaron la llegada de agua a la ciudad desde la Fuente de la Salud, y entonces lo que tenían que ir los y las donostiarras era buscar el agua a buscarla al castillo, a la fuente del Castillo de la Mota, porque tenían cortada la Fuente de León. Y como hemos comentado, o no sé si lo he dicho ya, por ser San Sebastián plaza militar, plaza fuerte, esta puerta de tierra se cerraban por las noches, y el que llegaba tarde pues se quedaba fuera. Tenían toque de quédate fuera, lo tenían todos los días. Bueno, saliendo de esta puerta de tierra, el panorama cambiaba. Después de pasar fosos y contrafosos, entrábamos, según se salía de la puerta de tierra, que ya hemos dicho que estaría en el bulevar más o menos, por donde el kiosco aproximadamente, el kiosco donde está actualmente, a mano izquierda era la salida, el camino real hacia el camino que salía a Francia. Y tenía, además, aprovechando las paredes de la propia muralla, el frontón o juego de pelota, que está, como lo vemos, con pelotaris y todo, a mano izquierda. Este paseo, también donde están paseándose con su sombrilla y todo, de altos árboles, muy sombreado en verano, con bancos de piedra para descansar, que se dirigía hacia el baluarte de Santiago para cruzar luego por encima del foso, y ya se salía hacia el paseo de Santa Catalina, que se dirigía al único puente de la ciudad, el puente de Santa Catalina.
Y al otro lado todavía de las muchachas que van paseándose con los cestos en la cabeza, que posiblemente eran fardos de ropa para llevar a limpiar a sus caseríos, van como si dijéramos por la calzada, por donde iban, pero claro, es que como diligencias pasaba una al día cuando había suerte, pues no había problema. Y todavía más a la derecha, subiendo por esta escalerita, teníamos el paseo del Ornabeque, también muy arbolado, y una extensión muy agradable de paseo, que cuando se tiran los muralles, como haremos después, ya algunos lo echaron en falta, dijeron, pues aquel paseo también era muy bueno. Bueno, y vamos a ver, hemos visto, como habíamos dicho, aunque está grabado es posterior, es del año 39, por eso hay una serie de edificaciones que están destruidas, vemos muy bien cómo está. Por un lado, la ciudad amurallada, con el agua llegando al pie de las murallas. Estamos viendo, en primer término casi, el puente de Santa Catalina, que se pasaba, que luego empezaba el paseo hacia Puertas Coloradas, y vemos a mano izquierda del monte esta zona que está entre el barrio de Santa Catalina, que está aquí, el barrio de Santa Catalina. El barrio de Santa Catalina no está donde está actualmente la calle Santa Catalina, sino al otro lado, ya donde estaría el Paseo de los Fueros. Y toda esta extensión, que es el glacis, que formaba un prado de hierba muy agradable a la salida de la Puerta de Tierra, que era otro sitio que estaba, todo este glacis o prado estaba en realidad entre la Concha y el Paseo de Santa Catalina, o sea, que discurre paralelo a la desembocadura del Urumea. Y este prado, aquí sí que se juntaban, era una de las pocas distracciones que tenía en San Sebastián saliendo fuera, que era, pues sobre todo para que los niños fueran a jugar con las niñeras, se juntaban con los militares y decían que todas las tardes habían chistu y tamboril a cargo del ayuntamiento, que entonces bailaban los niños, se juntaban con los que estaban de la guarnición militar, y era un sitio pues muy agradable, rodeado de montañas y con la vista por un lado a la playa y por el otro lado al río. Bueno, y aquí tenemos un grabado posterior, pero en el cual vemos cómo era ese San Sebastián. Lo volvemos a ver con los caminos. Lo primero, los montes pelados, porque al ser San Sebastián plaza fuerte no podía haber arbolado. Entonces, el monte Urgul pelado, los caminos que bajan desde el Castillo de la Mota, el pueblo arrimado, agazapado a la protección del monte Urgul, la muralla y el camino que ya sale de San Sebastián, sale de la Puerta de Tierra y se dirige por Aldapeta hacia Hernani, para juntarse aquí, aunque en este grabado, como ya es posterior, ya lo vamos a decir luego, a la carretera general, tal y como vamos a decir con el trazado actual, vemos que ya hay otro camino que sería, pues como si dijéramos, la calle, por aquí por Manterola, que ya va hacia la Concha. Y decir también aquí, como otra distracción, pero que también ya nos estamos adentrando en el siglo XIX hasta llegar a su mitad, es para ver el emplazamiento, lo vemos muy bien, es la Plaza de Toros de San Martín, que es de 1851, por supuesto extramuros, había un bonito paseo para llegar hasta ella, y a la cual acudían mucho los franceses, ya era un aliciente, pero ya estamos en 1851. Y aquí estaría el barrio de San Martín. Mirad lo que podía ser una plaza, pero llena de público, en 1850 y tantos, que estamos viendo en el 51, precisamente año de su inauguración, al fondo del Urgul y toda esta concurrencia. Y entonces, en esta ciudad que hemos descrito brevemente qué alicientes tenía, que había, donde se podía ir al Prado, poco más, al Paseo de Santa Catalina, salir por Puertas Coloradas, va a tener una incidencia, una moda que empieza pues unos cuantos años antes, que es la moda de los baños de ola. El primer lugar donde parece que empieza esta costumbre de tomar baños de mar, baños de ola, con fines terapéuticos, es Brighton, en Inglaterra. Y su precursor fue el doctor Richard Russell,
que ya para 1752 escribió, por lo visto, un tratado hablando de los beneficios que tenía el agua del mar. Beneficios del agua de mar tomada tanto bebida, que no sé si eran muchos, pero se la tomaban incluso mezclada con leche, etcétera, y tomados como baños de ola, con unas prescripciones médicas muy determinadas, y que pronto empezó a tener mucha repercusión mediática entre las élites aristocráticas que se apuntaban a esta nueva moda de ola. Por ejemplo, el propio Jorge IV, desde que era príncipe de Gales y luego ya rey de Inglaterra, pues parece que frecuenta Brighton. Y con ello, además, se desarrolla en esos lugares donde se iban a dar los baños de mar, unas ciudades que se van desarrollando con ese fin, que son ciudades balnearias, en este caso de baño de mar. Otra ciudad en la costa de enfrente, ya en Francia, hay otra ciudad que empieza también a desarrollarse para dar los baños de mar, que es Dieppe, en Francia. Y como precursora de los baños en Dieppe, Francia, ponemos a la duquesa de Berry. Ya vamos a ver por qué. Esta señora María Carolina de Borbón, dos Sicilias, va a ser hermana de nuestra primera veraneante regia. Por eso la hemos puesto. Ella ya tomaba los baños de mar en Dieppe, que es esta ciudad que ya empieza a tener un balneario, unas bajadas a la playa. Por supuesto, para entonces había ya una tradición que era la de los baños minero-medicinales de los balnearios de manantial de tierra, vamos a decir, como por ejemplo en nuestra provincia están por ejemplo los baños de Cestona, que luego han continuado, los de Sant'Àgueda en Mondragón, y lo digo porque ahora cuando vamos a ver las personas reales que empiezan a venir, van a utilizar primero esos baños de Cestona y de Sant'Àgueda y luego venir a San Sebastián. Se utilizaba mucho esa terapéutica combinada de baño de tierra y baño de mar, vamos a decir, baño de tierra en cuanto a fuente minero-medicinal. Aquí tenemos baños de Arechavaleta, con un balneario precioso, o los baños de Escoriaza, aunque estos ya son un poco posteriores, pero fijaros, este ambiente de balneario se sigue conservando a lo largo de todo el XIX y del XX bien entrado. Bueno, y entonces vamos a decir por qué San Sebastián se define como una ciudad balnearia, además desde los principios de la moda esta. Bueno, porque se va a describir como que la bahía y la playa de la Concha, llamada así, que entonces todavía ni se llamaba de esa forma, por la forma de concha que tiene, tenía las condiciones que decía que la naturaleza no podría haberla dotado de mejor manera para hacerla propia y recomendable para los baños de mar. Por una parte tenía y tenemos una arena fina y dorada, suave, no es gruesa, es muy fina y muy limpia. Por otro lado, todo el piso de la playa y sobre todo el de la orilla es uniforme, o sea, no hay grandes hundimientos que den desniveles que pudiera dar inseguridad. Y además la pendiente de entrada al agua también es muy suave, no hay un desnivel que de repente metas el tobillo y ya estés por el cuello, muy suave, y eso da seguridad, porque no olvidemos que eran baños, al principio, baños de ola para personas que estaban delicadas de salud. Y, por otra parte, en sí, el propio agua, que al final terminaban tragándosela, era agua limpia en cuanto que es agua de mar, solo de mar, y hacían mucho hincapié en ello porque no tiene composición de agua dulce que se le mezcle que fuera del río, porque el río Urumea desemboca aparte de la bahía, con lo cual no se mezclaba el agua salada de la bahía con el agua dulce. También, bueno, por otra parte, las olas son suaves la mayoría de los días, y además ponían los ejemplos, no como en otras playas como Zarauz, que son peligrosas, por ejemplo, porque cada uno hacía su propaganda, y esto permitía que el baño se pudiera realizar en cualquier momento de la marea. Muy importante todo ello porque los baños de mar se daban con receta médica. A cada uno le recomendaban cuánto tiempo tenía que estar, cuántos días se lo tenía que dar, hasta dónde se tenía que mojar. Se escriben verdaderos manuales de recomendaciones médicas de cómo darse el baño. Si había que esperar 3 horas, 4 o 5 después de haber comido, si era mejor por la mañana, si era por la tarde, etcétera, etcétera. Y sobre todo el tiempo de estar dentro del agua, que variaba según la constitución física del bañista
y también variaba la forma de zambullirse, metiendo la cabeza, sin meter la cabeza, de golpe, suavemente. Todas estas variaciones se iban recomendando porque ya os he dicho que era una actividad terapéutica y había que darla con un orden. Bueno, sin embargo, los donostiarras, ¿cómo se adaptaron a esta nueva moda? Bueno, dicen las crónicas de los que lo recordaban y cuando habían visto que San Sebastián se había convertido en una ciudad balnearia, ellos recordaban que cuando eran pequeños y todavía no venía nadie de fuera, también se bañaban. ¿Pero quiénes se bañaban? Sobre todo los chavales. Los chavales que se bañaban, por ejemplo, dice, y ellos cuentan, y lo cuentan personas de San Sebastián, como López Allen, que dice, el lugar predilecto para bañarnos era en el muelle. Y allí para los 6 o 7 años todo el mundo sabía nadar, porque bueno, hacían pruebas, se metían. Y aquí tenemos en este maravilloso óleo, titulado Una perra al agua, ya la cogeré o ya la sacaré con la boca, de Ugarte, que es muy posterior, de 1888, una costumbre que sobre todo se creó cuando empezaron a llegar esos primeros veraneantes, que ir al muelle, mirar cómo los chavales donostiarras nadaban a la perfección y no le tenían miedo a tirarse al agua y sacar la perrita del agua. Ahora, veis arriba, pues como si éramos los niños de fuera, con vestidos, y los chavalitos donostiarras bañándose, por supuesto, desnudos, porque si se metían con ropa, pues se mojaba, evidentemente, dejaban la ropa, etc. Y esta costumbre sí que estaba más o menos arraigada entre los chavales, en la chavalería, que iban a la playa, se metían desnudos, por supuesto, se volvían a poner la ropa y seguían su trayectoria. Bueno, esto hace que encontremos ya, y este dato sí que es importante porque parece que en 1829, o sea que total está San Sebastián pues reconstruyéndose todavía, vamos a decir, no han empezado a reconstruirla en 1816, pero ya la ciudad empieza a recibir algunos visitantes que se daban la molestia de llegar hasta aquí, ya diremos por qué era la molestia, bastante además, de venir a bañarse. Y por lo tanto no había que dar mal ejemplo, ni había que hacer baños que fueran poco pudorosos, y entonces se establece ya unas primeras ordenanzas de regulación de los baños de mar por parte del ayuntamiento en tan temprana fecha como el 1829, en la cual se establece separación de hombres y mujeres y por horas. Las mujeres se podían bañar en una zona determinada por las mañanas, los hombres en la contraria, lo más alejada posible, también por las mañanas, y por la tarde los hombres donde quisieran y las mujeres directamente no se bañaban y así no había problemas. Esas son las ordenanzas de 1829, que nos hacen ver que en San Sebastián ya había una primera actividad balnearia que tuvo que ser regulada en tan temprana fecha como 1829. Y además, en esa misma fecha, como muestra de que efectivamente había una incipiente actividad balnearia, ya hay un anuncio en la Gaceta de Bayona que anuncia, para aquel que quisiera leerlo y venir hasta aquí, que San Sebastián cuenta con unos baños de mar flotantes que ya contienen 12 camarotes de suficiente capacidad para una persona cada uno, individuales, surtidos de todo lo necesario para bañarse como debía ser, con decencia, descanso y también seguridad. Y los precios muy moderados, con lo cual, bueno, pues ya tenemos una pequeña introducción a lo que va a ser. Y miramos aquí este grabado que lo podemos ver, por supuesto, en la exposición de San Telmo, que dice que es la primera representación gráfica de casetas en la Concha. Y ya estamos en el año 1835, que como veremos después estamos inmersos en la Primera Guerra Carlista, pero sin embargo ya están aquí en la playa este grupito de casetas utilizadas para vestirse y para desvestirse y acercarse al mar, y estamos en 1835. Bueno, y ahora sí que vamos a ver quiénes van a ser, evidentemente, el pensar en darse baños de mar o de manantial o de los que fuera era solo para ricos, está clarísimo. Entonces, esas personas que vinieran a San Sebastián daban la capacidad de que otros quisieran imitar el ejemplo y acercarse a esa realeza. Y en San Sebastián tenemos una pareja
un matrimonio que vino en tan temprana fecha como 1830. Fijaros que en el 29 eran esas primeras ordenanzas, en el 30 que repitieron en el 33. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, pues un matrimonio muy interesante, que eran, desde luego, los infantes, muy de la Casa Real, porque eran nada menos que Francisco de Paula, Borbón y Borbón, hermano del rey Fernando VII, y su esposa, la infanta Luisa Carlota Borbón dos Sicilias, que era hermana de la reina. Esto es para estudiarlo. Ellos dos, a su vez, eran tío y sobrina. Y a su vez, esto es un jaleo, y a su vez eran hermanos, él del rey y ella de la reina, que a su vez también de la reina María Cristina, la reina gobernadora, que luego la veremos. María Cristina, la reina gobernadora, la madre de Isabel II, era la cuarta esposa de Fernando VII y era hermana de Luisa Carlota. Luisa Carlota, además, se había casado, bueno, jovencísima, ella era napolitana, se casó con Francisco de Paula, que era el hermano pequeño de Fernando VII. Se casaron por poderes, vino, y ella inmediatamente en la corte de Madrid de su tío, que a su vez era su cuñado, pues enseguida empezó a tener mucho politiqueo, muchas influencias. Ella era de ideas liberales y siempre apoyó, vamos a decir ya posteriormente, a los liberales y a su sobrina, que fue Isabel II. Ella fue la que, cuando falleció en 1829 la anterior reina, la reina María Amalia, Josefa Amalia, que era la tercera mujer ya de Fernando VII, en cuanto vio que volvía a quedar libre el puesto de reina, propuso a su hermana, que es la reina Cristina de Borbón y dos Sicilias, que fue la que se vuelve a casar con Fernando VII y le da como hija a Isabel II. Pero la impulsora de este matrimonio fue Luisa Carlota. Bueno, pues aquí estamos, esta pareja súper real, porque eran reales por los dos lados, como vienen en 1830 con, marido y mujer, con 5 de los hijos que ya tenían, tuvieron hasta 11, y vienen a San Sebastián. Y fijaros si era incipiente aquí efectivamente estáis para que veáis, ella, hermana de la reina María Cristina, Francisco de Paula, el hermano pequeño, porque el mayor era Carlos Isidro, hermano del rey Fernando VII. Y este grabado en este cuadro del centro de los reyes es ya en 1830, vamos a decir, cuando se había vuelto a casar Fernando VII. Y para entonces, ese verano, ya están viniendo estos señores, estos infantes, Francisco de Paula y Luisa Carlota, a tomar los baños de mar en San Sebastián. Fijaros si el tema era incipiente, que cuando se enteran de que posiblemente van a venir a San Sebastián, se ponen en contacto las autoridades municipales con las provinciales para decir que tenemos entendido que sus altezas tienen ánimo de tomar algunos baños de mar en esta playa del Antiguo, a cuyo efecto vendrían muy bien un par de carritos, porque claro, venían con 5 hijos, pues un par de carritos con ruedas altas, que se usan en Inglaterra y otras partes y se podrían fabricar aquí, a muy poco costa. Dice, en atención a que las ruedas se encontrarían fácilmente de prestado. Esta frase de esta comunicación que hacen entre el ayuntamiento y las autoridades provinciales no tiene desperdicio. Lo primero, que sabían cómo era un carrito para tomar los baños. Segundo, que no había que gastar lo mínimo indispensable, pero que ellos ya sabían que en Inglaterra se bañaban así, con unos carritos con ruedas altas y que los van a hacer. Y que cogiendo las ruedas de prestado nos va a salir barato y se les puede ofrecer. Y de hecho se les ofrece, de hecho vienen, se hospedan con todo el séquito que traían y los 5 chavales, porque el mayor tenía 7 años, me parece 7, 8 años, que está aquí, Francisco de Asís. En aquel momento, en 1830, tenía 8 años, y aquí viene otro de sus hermanos, que creo que tenía 7, que es Enrique, y le hemos puesto en especial a Francisco de Asís, porque pues este chico que le gustaría San Sebastián, porque repitieron en el 33, volvieron a venir, o sea que ya vino con 8 años, con 11 años, y seguiría viniendo. Bueno, pues este va a ser el marido de Isabel II.
O sea, que fijaros si ya tenían esta familia tradición de veraneo donostiarra. Bueno, pues el caso es que vienen, toman los baños, habían tomado ya previamente las aguas en Cestona y en Sant'Àgueda, y también me gusta al final, y se están 3 semanas en San Sebastián, y tanto en el 30 como cuando repiten 3 años más tarde. Y lo genial es que el carrito con que les había costado poco, una vez de que se acaba la visita, las autoridades municipales proponen que si nadie lo quiere comprar, pues que no es cuestión de estar gastando tontamente en guardarlo, y que la podía usar la beneficencia para alquilarla a alguno que también necesitara para tomar los baños de mar. O sea, que estamos en 1830 y luego en el 33, que repiten, ya tenemos la exposición al panorama internacional. Luisa Carlota, la infanta Luisa Carlota, y su marido Francisco de Paula, posiblemente influenciados por las modas de su hermana, la duquesa de Berry, que ya se bañaba en Dieppe. Bueno, fijaros que ahora viene, evidentemente, a lo largo de todo el siglo XIX fue un siglo de guerras desastrosas. Nos hemos saltado la anterior, la del 23, los Cimelijos de San Luis, pero en todo caso estamos en 1833-39, la primera guerra carlista. La San Sebastián liberal contra la provincia carlista, y lo que supone la destrucción pues otra vez, no de la ciudad intramuros mayormente, que alcanzaron pocas bombas y se estaba más reconstruyendo, sino desde luego de todo lo que era extramuros. De tal manera que nos queda un comentario de Henry Wilkinson, cuyos grabados también están en la exposición de San Telmo, del año 38, que había venido con la Legión Británica como médico, y dice: él ya lo sabe, que San Sebastián, dice, antes de empezar la guerra civil, San Sebastián ya era un balneario de moda visitado por la realeza. Pues me imagino que se refería a Luisa Carlota y Francisco de Paula. Y dice: y sin embargo la destrucción que sufrió durante la guerra, otra vez San Sebastián en especial, en los alrededores, en los cuales ya había casas de recreo con jardines, con huertas, o sea, unos sitios a donde algunos ya venían a pasar unos días de descanso. Dice: en ningún sitio se puede ver una imagen tan conmovedora de los horrores de la guerra civil como en las inmediatas proximidades de estos lugares, porque todos los edificios están destruidos, el campo se ha convertido en un desierto, todos los bosques y huertos están talados. O sea, que nos da una descripción muy fidedigna de cómo quedó San Sebastián con la guerra civil, y que sin embargo ya tenía esa actividad balnearia. Bueno, terminada la primera guerra carlista, con el abrazo de Vergara, tenemos en el año 45, ahora sí que ya no es infanta, aunque las otras eran muy infantas, sino que es directamente la reina Isabel II, que tenía en ese momento, ella era nacida en 1830, todavía no había cumplido los 15 años, tenía 14 años, y por lo visto estaba aquejada de alguna afección cutánea. No se sabe muy bien si era un herpes, una urticaria, una erisipela, que la define Benito Pérez Galdós como que estaba toda enrojecida de erisipela, o no sabemos. El caso es que con 14 años viene, junto con su madre, María Cristina, la mujer de Fernando VII, que se ha muerto, Fernando VII. Entonces, tenemos a Isabel II en este momento ya en el trono tras la guerra carlista. Entonces, pero viene con su madre, puesto que ya era una jovencita de 14 años, era una jovencita de que de todas formas se casó al año siguiente, con Francisco de Asís, que le hemos visto antes, con su primo, doblemente primo. Bueno, o sea que de todas formas. Y viene también con su hermana, que es la infanta Luisa Fernanda, que también se casa al año siguiente, esta todavía era más joven. Pero bueno, no quita para que en ese momento vinieron en familia. Y aquí tenemos una imagen que también encontramos en la exposición de San Telmo, en la que dicen que, claro, bueno, Isabel y su hermana Luisa Fernanda eran tan jovencitas que tenían ánimo vamos a decir, de pasar unos días libres, lejos de la corte, y en este momento, en este grabado, las vemos a las 3 en la villa de Alza, a la cual habían subido después de hacer una excursión, y que la gracia estaba en que no les habían reconocido, y que, bueno, pues que allí había mucho jolgorio y que todos estuvieron encantados de, claro, de verlas subiendo por allí. Ya vieron que eran personas principales por la ropa que llevaban, pero no se imaginaban de quiénes se trataban. De todas formas, en San Sebastián, para tal evento de que vinieran las reales personas, se organizaron, bueno, todo tipo de festejos, desde los arcos iluminados para recibir, al paseo a la bahía de Pasajes y a Lezo, a otra excursión por el Urumea.
La primera regata que se da entre distintos puertos de la costa de Guipúzcoa, en la Concha del Puerto. ¿Qué vamos a decir? Bueno, y las corridas de toros. De hecho, vienen en lo que luego se vendría a llamar la Semana Grande. El 13 de agosto hay la primera corrida de toros, por supuesto aquí, en la Plaza de la Constitución. La segunda fue el día 14, víspera de la Virgen, que ya entonces la terminaron con una bonita exposición de fuegos artificiales por la noche. O sea que esto viene de muy largo la tradición. Y el 15, bueno, el 15, por supuesto, la misa en solemne Santa María. Y el 16, otra corrida de toros. Con lo cual, vemos aquí, esta vez sí, la plaza engalanada, con todo el graderío para el público, con las autoridades principales en los balcones de la Casa Consistorial y la Plaza Constitución convertida en coso taurino. Bueno, y aquí estaría esta caseta. Ya se ve que desde que había venido Luisa Carlota y les habían hecho aquellos carritos con las ruedas altas como habían podido, ya el tema iba mejor, y esta ya era la reina. Y entonces ella sí que tiene una caseta que se la arrastran hasta el agua para que no tuvieran que caminar por la arena, con sus toldos, sus cortinillas y con un balconcillo alrededor. Y aquí al otro lado vemos una calesa, la calesa que les habría conducido hasta dentro de la playa, Y aquí en esta tomarían las reales personas los realmente baños salutíferos de la bahía de la Concha. Bueno, vamos a ver otras personas muy importantes que van a venir en esta época y por qué. Bueno, en esta época un poquito más adelante vamos adelantando el siglo XIX y vamos a tener que en 1856 San Sebastián recibe la visita de sus majestades imperiales, ya vamos subiendo ya de tono, ya estamos en imperiales, de Francia, que están a la sazón en su villa Villa Eugenia, actualmente el Hotel du Palais, en Biarritz, que han hecho porque precisamente la emperatriz Eugenia de Montijo, nacida en Granada, que ya conocía el País Vasco de niña, que sobre todo conocía Biarritz, dice que conoció Biarritz con 9 años, cuando no era más que una jovencita, camino de París, y que cuando llegó a ser emperatriz de los franceses, casada con Napoleón III, volvió a Biarritz y quiso hacer de aquel pueblito tranquilo, pesquero, que era Biarritz, su residencia para los veranos, construyendo la Villa Eugenia, que yo os digo que está, pues donde lo que es ahora el Hotel du Palais. Y entonces, cuando estaban en Biarritz, en 1856, recién inaugurada su imperial villa, vienen a San Sebastián, y les hemos visto, vienen a San Sebastián y vemos la representación de esa visita, cómo llegan. Desde Biarritz dice que tenían estos barcos, los tenían en Bayona, les recogen y vienen a San Sebastián en 1856. Mirad el grabado en que se ve cómo era el barco imperial, y le acabamos de dar color a este grabado. Pero es que el original es este cuadro, que es un cuadro pintado por Bouquet, que es un joven, Ricardo Bouquet, en el 1856 tomó los apuntes del natural de esa visita imperial, que por supuesto para San Sebastián supuso un gran evento, y él lo representó en este óleo en el cual se ve el barco imperial llegando, la bandera francesa, etcétera, y se lo regaló a la emperatriz Eugenia de Montijo, que lo puso, como contaba la crónica, en su villa de Biarritz, en su villa imperial. Pero que en este momento este cuadro, del cual tenemos esta foto, está en la colección particularmente de los donostiarras, porque es la colección del Palacio de Miramar, depositados en la cumbre, pero que están entre los enseres que tiene guardados el Palacio de Miramar. Porque, al parecer, la emperatriz Eugenia posteriormente se lo regaló a la reina regente, a María Cristina. Y entonces, aquí lo tenemos. Con lo cual, y luego, posteriormente, de ese cuadro es de lo que se hicieron las reproducciones que se vendían en Madrid y en todas partes, de los grabados como el que tenemos aquí en San Telmo. Bueno, por lo visto, Napoleón y Eugenia quedaron encantados con esa visita, porque 2 años más tarde, en el 58, viajaron otra vez a Donosti
y también visitaron el santuario de Loyola. Y de esa visita, en agradecimiento, vamos a decir, fue el regalo de estos jarrones, que son dos maravillas que tenemos en la exposición de San Telmo, que no siempre se pueden ver. Son unos jarrones de más de 1 metro de altura, son de porcelana de Sèvres, y es además una porcelana que hace como si fuera la imitación de lapislázuli, como si fuera un ónice, con los agarraderos haciendo las águilas imperiales doradas, y con estos dos magníficos retratos que hemos visto, que serían reproducidos como si fueran miniaturas en los jarrones, los cuadros de los emperadores, del emperador y la emperatriz, hechos por Winterhalter, que es un pintor inglés que retrató pues, a todas las monarquías existentes en el siglo XIX, y que están reproducidos perfectamente: Napoleón vestido con traje de gala, etcétera, la emperatriz Eugenia con la corona con la diadema de brillantes, vestida también de gala. Se ven perfectamente, son unas miniaturas perfectas. Bueno, y vamos a pasar, hemos dicho todos estos viajeros ilustres que están viniendo, y vamos a ver lo que pasaba hemos dicho cómo se hacía el viaje. San Sebastián era una ciudad marítima, por lo tanto, principalmente todo el comercio y el transporte de mercancías, todos los que tenían que llegar, si podía ser por mar, era por mar. Esa era la forma más rápida, más barata y más cómoda. Tanto es así que San Sebastián, decíamos que estaba apartada del Camino Real, y de hecho estuvo apartada del Camino Real hasta una fecha tan tardía como 1847, de tal manera que el Camino Real sí que entraba en Guipúzcoa, entraba por Salinas, tras pasar el puerto de la descarga, iba hacia Tolosa, de Tolosa hacia Hernani, y en Hernani no seguía hacia San Sebastián, sino que ya salía hacia Oyarzún para entrar de Irún, pasar a Francia. Este era el Camino Real hasta 1847. Por lo tanto, cuando decimos que San Sebastián estaba apartado del Camino Real, es que el Camino Real, si querías venir a San Sebastián, te apeabas, vamos a ver luego de la diligencia, te apeabas en Hernani, y sí que había una calzada que desde Hernani llegaba a San Sebastián, por Ayete. O también había otra posibilidad, que era llegar hasta Astigarraga y bajar por el río. Este otro camino. Eran las dos formas de llegar. O bueno, también podías venir, como decían, montados en artolas a los dos lados de una mula, bueno, y andando. O sea, había todas estas posibilidades, pero en sí ni la diligencia llegaba hasta las puertas de San Sebastián, ni tampoco, bueno, sí, claro que podías llegar en coche, en carro particular, pero el Camino Real no pasaba. Es en 1847 cuando hay donostiarras que invierten sus capitales, evidentemente para lograr un beneficio, como fueron los La Sala, los Collado, ¿por qué? Para lograr que se hiciera la nueva carretera general, que ya desde Andoain, es la que tenemos pintada en azul, desde Andoain se metía, vamos a decir, hacia Lasarte y entraba en la ciudad, para luego volver a salir por el puente de Santa Catalina, dirigirse hacia Lezo, Pasajes y Eirún. Nos queda en rojo la antigua carretera general, y con el trazado en azul el nuevo trazado que va a tener desde 1847. A partir de entonces sí entraba ya, por ejemplo, las diligencias por la Puerta de Tierra, pero estamos a mitad del siglo XIX. Bueno, y vamos a ver cuáles eran los medios de transporte para llegar por esa nueva carretera general a partir del 47, y anteriormente, bueno, pues para bajarte en Hernani y proseguir como pudieras. Bueno, los viajes en diligencia daban para mucho. Los que lo contaban decían que aquello era una experiencia para hacer una en la vida y a podérsenos repetir. Que a San Sebastián se venía pues a cobrar una herencia, o por negocios, o por motivos de salud, aquellos que se aventuraban en verano y cogían coche en la diligencia para venir. Fijaros cómo eran estos, como decían, eran unos enormes, las diligencias, eran unos enormes armatostes, hablaban, que salían de Madrid, y a San Sebastián tenías bonitas 56 horas de viaje sin parar a dormir. Solamente sí que se paraba, como luego veremos, para cambiar el tiro de mulas, pero nada más. Y bueno, bajarían a comer algo, pero no se paraban en hotel. Con lo cual se estaban 2 días y medio empaquetados, como decían ellos, porque decían así empaquetados, porque en este enorme armatoste cabían 19 pasajeros.
Para eso, estas diligencias estaban divididas en 3 compartimentos que eran, delante, la berlina. Allí ibas de maravilla porque solamente iban 3. Luego, había la parte interior, la central, en que cabían frente a frente 6. Y en la parte de atrás, la rotonda, que cabían otros 6. Y todavía tenemos arriba que, aparte de las mercancías que se trajeran y de los equipajes, cabían otros 4, que normalmente eran jóvenes porque, claro, me imagino cómo tendría que ser el caminar. Total, como hemos dicho, 19 pasajeros empaquetados, más que luego iba el mayoral, que era el que iba guiando, o sea, el jefe de la diligencia, vamos a decir, el que iba guiando el tiro de mulas. El zagal solía ir a su lado o atrás, que solamente le duraba el viaje lo que duraba el cambio de mulas, porque es el que se hacía cargo de los caballos o de las mulas, y en cada cambio se quedaba con las mulas y cogían allí otras nuevas. Entonces el zagal solamente hacía ese rato de recorrido, ese tenía más suerte. Porque luego tenemos la figura principal, que era el postillón o delantero, que iba montado sobre la primera mula de la derecha o de la izquierda, según, y que hacía todo el camino desde, o sea, las 56 horas, con lo que bajaran, lo hacía montado sobre esa mula, dirigiendo, porque lo que verían por la noche no quiero ni imaginarlo, o sea, más bien tirando a nada, y lo hacía montado sobre la mula. Y más le valía no dormirse, porque sí que se dieron caso de alguno que perdió un rato el sentido, se cayó y le pasó por encima el tiro entero, claro, con lo cual pues iba bien despierto. Estos chavales tenían un mérito enorme, cuentan los que contaban las crónicas, dice, yo conocí a uno que se quedó manco, etcétera, etcétera, pero bueno, aquí venían de esta manera. Los billetes los cogían cuando era temporada de verano. Dice que en Madrid, por lo menos 15 días antes, había que coger los billetes para la diligencia. Abogados, solo cabían 19. Y ya también venía medido el equipaje, porque solamente se podían llevar, me parece que eran 2 arrobas, que son como 23 kilos, y una sombrerera. Con lo cual, pertrechados con lo más que pudieras llevar, te empaquetabas en la diligencia, los 19, y tiras San Sebastián 56 horas. Bueno, contaban cómo salían de Madrid. De Madrid, ya en época de verano, salían 3 diligencias diferentes, de diferentes compañías, que normalmente se juntaban para hacer el camino una detrás de otra y haciendo igual carrerillas. Dice que salían de Madrid al amanecer, ese día iban recorriendo camino, cenaban en Aranda, desayunaban en Burgos. En Burgos dice que se bajaban un rato para dar una vuelta a ver el papamoscas en la catedral, cambiaban el tiro, por supuesto, y proseguían. En los sitios estos era donde ahí hacían parada y fonda, o sea, que paraban, les tenían preparada la comida para que comieran rápidamente. A los que sabían que llegaban de golpe, 19 más los que venían, ya eran más, les comían y seguían. Al día siguiente comían en Miranda. Dice que ahí comían trucha. Y tras la segunda noche de viaje, llegaban a San Sebastián hacia las 9 o 10 de la mañana. Yo imagino que los siguientes días los pasaban recuperándose simplemente del traquetreo. Bueno, fijaros en este coche, que ya no es una diligencia, que les vemos paseando, mirad que delante de los caballos van unos bueyes, porque, bueno, como hemos visto ahora con la nieve, en los puertos, normalmente los caballos a veces no podían, sobre todo los de diligencias, y a veces con estos coches, entonces lo que hacían era engancharles unos bueyes y tirar para arriba. Mientras tanto, los pasajeros pues, normalmente se bajaban, estiraban un poco las piernas y iban detrás de él o delante del carromato. Esta es también muy curiosa, porque esta foto, que es de las poquísimas que se ven, no se aprecia casi, a pesar de que lo hemos intentado, pero aquí veis que aquí arriba pone Marina, que es el café de la Marina del Boulevard, donde ahora está la relojería Olazábal, me parece que se llama. Y esta otra es la esquina donde está la pastelería Aguirre. Entonces, aquí está una diligencia que posiblemente iría a algún pueblo de la provincia, porque fijaros que San Sebastián, vamos a ver lo que me estoy adelantando, pero en 1864 va a tener tren,
para llegar desde Madrid, pero a los pueblos, por ejemplo, a los balnearios del interior, se seguía yendo en diligencia. Entonces, aquí tenemos esta diligencia, con miraros todos los jóvenes subidos, sería en verano, subidos arriba, pues caminando. La otra versión es el coche particular o los coches de punto, como aquí tenemos posiblemente a la familia Brunet preparadas para irse de vacaciones, con todos sus miembros, incluido servidumbre, bien apelotonados en este coche. O esta otra, que también vemos otra diligencia, que no sabemos a dónde se dirigiría, pero ya veis el ambiente, la gente incluso, porque otra de las diversiones que había en San Sebastián, dicen que cuando ya sabían cuál era la hora de la llegada o de la diligencia o de la diligencia correo, que también llegaba, lo que hacían era salir por la puerta de tierra, irse hacia adelante para ver llegar ya desde arriba, veían llegar la diligencia y entonces otra vez echaban a correr para adentro para ver quiénes venían, qué traían, etcétera, porque les daba tiempo, claro, a entrar y salir mientras veían llegar. Bueno, sin embargo, con todas estas cosas, qué vida. Y esta reflexión que la tenemos, la hace un periodista, Ángel Muro, sobre cómo era el veraneo en San Sebastián, él dice, hace 40 años. Él está escribiendo ya a final de siglo. Ha visto cómo San Sebastián se ha transformado en una ciudad casi cosmopolita, podemos llamar, con mucho veraneante. Y él recuerda cómo era 40 años antes, pero estamos en mitad de siglo, hacia 1850, cómo era el veraneo en San Sebastián. Y dice que San Sebastián era una ciudad muy tranquila y que la vida que se hacía en ella era incluso monótona. Eso sí, ¿qué había? Pues el baño en la playa, las vueltas por la plaza, las tiendas, los juegos en el Prado, subir al castillo, el teatro, la misa de tropa. Y bueno, pues que no había muchos más. Como decía, si me lo permitís, voy a leeros, aunque sea una cosa porque me parece muy curiosa, que es que dice que en todas las familias, claro, la excusa para venir a San Sebastián, dice, en todas las familias hay individuos que se bañan, porque si no, no venían directamente. Y entonces, ¿qué vida hacían? Pues dice, pues por la mañana temprano la gente de fuste se encaminaba a la playa en tropel, tomaba el baño en tropel y regresaba en tropel a desayunar a su albergue. O sea, eso sí, todos a mogollón, o sea, nada de separados ni nada. O sea, la vida, claro, eran unos pocos veraneantes, con lo cual allí iban todos juntos. Después, también en tropel, la misma gente se iba a dar vueltas bajo los arcos de la Plaza Nueva, que era el sitio donde estaban las tiendas. Y luego, para las 12, a casa a comer y a echar la siesta. Por la tarde, después de merendar, pues a dar vueltas, siempre en tropel, nos explicaba, por el paseo de Santa Catalina. Dice, a esa hora, sin volver la vista atrás, por ser la hora del baño de la gente de poco dinero. Entonces estaba feo mirarles para atrás, porque claro, estaban saliendo y se veía la playa desde Santa Catalina, porque no había nada entre medio. Dice, los niños a jugar al Prado, con las niñeras y con los soldados, y bailar al son del tamboril y pitos municipales. Al anochecer, a la Plaza Nueva a completar vueltas, porque no había más que hacer y de vuelta a casa. Los domingos, eso sí, a misa de tropa en Santa María y a vestirse de fiesta para el paseo de la mañana y de la tarde. Alguna vez, por extraordinario, se iba al teatro cuando había comedia, y una vez por temporada era de ritual subir al Castillo de la Mota. La gente atrevida y que tenía dinero para gastar se hacía una excursión en coche a pasajes para gozar del espectáculo de las antiguas bateleras que se arañaban y se arrancaban el moño para disputarse el viajero que llegaba a visitar la fábrica de loza que había allí, y eso era pues algo que había para ir a ver. O sea, se buscaban las excursiones porque no había mucho más. Dice, tomado los baños ordenados por el médico, que hemos dicho que si no había médico que lo prescribiera, ¿para qué? La familia bañista se despedía de San Sebastián, después de 4 o 6 días de descanso. En total, ¿cuánto tiempo podían pasar? 5 semanas o mes y medio a lo sumo de estancia en la bella Evaso. Dice, ¿cuántas familias veraneaban por entonces? Pues 100 todo lo más, que con 300 bañistas que venían en partida suelta, pues harían total 700 o 800 personas de población flotante. Y vamos a ver ahora el porqué de todavía este veraneo incipiente de gente con dinero o menos dinero, porque ya empezaban a venir más, bueno, 700 o 800 personas, cómo va a dar un gran cambio a partir de 2 hechos fundamentales para la historia de nuestra ciudad y del desarrollo que va a tener posterior, que son, y las dos ocurren en el mismo año, 1864, que es, por un lado, el derribo de las murallas. Bueno, se da la orden de derribo en 1863, con lo cual, esto también gracias al buen hacer de Fermín La Sala, duque de Mandas, que estaba en Madrid, que era diputado y luego fue ministro,
y estaba en Madrid y dieron el empuje para que por fin San Sebastián, oprimida en sus murallas, las pudiera derribar. Y eso significaba dejar de ser plaza militar, plaza fuerte. Se acababan los toques de entrada, de queda, el toque de queda para entrar y salir, etc. Y aquí tenemos, bueno, así lo describían en aquel momento, que con el derribo de las murallas San Sebastián entró en la Edad Moderna. Y ese año, con el derribo de las murallas, vuelve otra vez Napoleón y Eugenia, por ese boquete que han abierto. Y la otra cosa fundamental del 64 es que llega el ferrocarril, se acaban las diligencias por lo menos para venir desde Madrid. Una vez más, estos La Sala, los Collados, han invertido mucho dinero en que el ferrocarril, porque se barajaron distintos recorridos para llegar desde la capital hasta Francia, porque era unir con París, pasara por San Sebastián. Y se logra que el recorrido pase por San Sebastián y el ferrocarril lo va a cambiar todo. La capacidad como muchísimo más grande, la rapidez. Dice, de Madrid a San Sebastián solo 17 horas de nada. Mucho más cómodos, claro, ya 19 empaquetados no iban, mucho más barato y la conexión con Francia, que es fundamental. Diariamente llegaban 10 veces más viajeros, pero también las mercancías que podían estar llegando y volviendo a marchar. Con lo cual, el adelanto, San Sebastián llega por partida doble a la Edad Moderna de verdad. Mirad, para esa inauguración, fijaros que estamos… ¿Cómo se iba a inaugurar el tren? Por supuesto, el Día de la Virgen de agosto. San Sebastián todavía ha empezado a tirar las murallas, pero todavía no ha empezado a construirse. Y los donostiarras pues hacen un montaje en la estación para que llegue el rey Francisco de Asís, el que se ha casado con Isabel II y que venía a veranear a San Sebastián de toda la vida, ¿qué diría él? Pues llega en el tren desde Madrid, llega el tren real, otro tren con los periodistas, entre los cuales está, por ejemplo, Gustavo Adolfo Bécquer, que deja una crónica de cómo es todo el camino, y además ha salido otro tren desde París. Y el punto de encuentro de los dos trenes es en Donosti, que han montado esta carpa ahí en la estación porque todavía no hay un sitio donde dan un banquete, donde tiran salvas desde el castillo. Ya a media tarde, porque han llegado como al mediodía, el tren parte, el que venía de París sigue hacia Madrid y el de Madrid, pues mira, se va con todos los reporteros y con el rey y con todo, pues hasta París. Al terminar, cuando salen los trenes, en San Sebastián sigue habiendo fiesta y, por supuesto, hay una buena sesión de fuegos artificiales. Y aquí tenemos ya al año siguiente, en el 65, que Isabel II recibe en San Sebastián una vez más a Napoleón III y Eugenia. O sea, que los tuvimos aquí asiduamente por lo menos en 4 ocasiones. Bueno, y vamos a ver… hemos dicho que la otra cuestión que se da en 1864, el permiso de derribos de 1863. San Sebastián lo recoge con alborozo, dejar de ser plaza militar, tirar las murallas y poderse expandir. Y entonces el derribo efectivo se empieza a dar entre 1864 y el 65. En menos de un año se tiran todas las murallas. No se tiran, o se tiran las murallas, pero no se tira nada, porque los materiales de tirarlas se aprovechan para los rellenos y se aprovechan para la construcción de edificios. Y en este tiempo empieza un debate. Un debate que fue, bueno, en San Sebastián por lo visto todos los debates son encendidos, pero este llevó a verdaderas enemistades incluso entre miembros de la misma familia. Y eran los que se hicieron como dos bandos, y que eran los alamedistas, los que querían Alameda, los que querían un bulevar como sitio de paseo, y los antialamedistas, en que el bulevar iba a tener en el plano, como veis la diferencia está en que en la manzana, en lo que es, vamos a decir, la zona del bulevar, los alamedistas pues iban a ver, bueno, vemos aquí, la parte vieja está aquí, que no nos confundamos, y el mar está aquí, vamos a decir, es aquí, la calle Hernani y el mar. Y aquí estaría la Zurriola o el Paseo de Santa Catalina. Entonces, los alamedistas decían que esta zona entre la ciudad vieja, que fijaros qué incongruencia, la ciudad vieja, lo que vamos a llamar la parte vieja de toda la vida, se empezó a llamar vieja desde 1864, cuando se tiran las murallas, cuando se había terminado de construir en 1850. O sea, que de vieja no tenía nada, pero bueno, es vieja en comparación con la construcción de la ciudad nueva, que es lo que llamamos el ensanche. Entonces, bueno, los alamedistas tenían en esta zona intermedia, entre el sitio ocupado por las propias murallas,
como para hacer un jardín, bueno, o un paseo, etcétera. Y, en cambio, en la otra proposición de plano que se hizo, toda esa zona del bulevar iba a ser ocupada, bueno, por un edificio dedicado a la aduana, que estaría más o menos por donde el ayuntamiento actual. Luego, aquí en medio quedaba una plaza, que sería junto con la Plaza Vieja, y por eso ya veis cómo están, como tienen sus arcos en la zona del Barandiarán, que le decimos, pero no se continuó, pero aquí pensaban en hacer, sí, un sitio abierto, una plaza. Luego vendría el teatro y luego una manzana de casas y el mercado, bueno, pues vamos a decir como donde está la calle Reina Regente, vamos a decir. Serían esos edificios, que era otra idea. Pero es que debajo de esa discusión no solamente estaba el construir una manzana más de casas o un teatro donde en otro lugar iba a haber jardines, sino que era una discusión mucho más profunda, que es la discusión sobre el modelo de ciudad que queríamos. Y ese modelo de ciudad estaba muy controvertido. Por un lado, los alamedistas pensaban que la ciudad debía de ser una ciudad balnearia. ¿Cómo explotar su riqueza? La propia Concha. Esos baños de mar, la gente que iba a venir, el comercio que iba a haber con toda esta gente de más, etcétera, etcétera. Además, la Concha se iba a dedicar. Sin embargo, los antialamedistas pensaban en qué tipo de ciudad. Una ciudad mercantil, una ciudad portuaria, más parecido a lo que fue un Bilbao, con la bahía, con los barcos mercantes llegando. La Concha, los alamedistas pensaban que había que ser una playa de baños y, sin embargo, los antialamedistas, en una ciudad mercantil, pues la Concha iba a ser un gran puerto, no el muelle chiquitín, sino un gran puerto. En la parte de los jardines de Alder de Eder, donde se va a construir el casino, que ahora es ayuntamiento, y los jardines, los antialamedistas pensaban que iban a estar pues la aduana, o sea, un gran edificio para llevar a efecto todos estos intercambios mercantiles y una serie de pabellones portuarios que iban a cerrar, en realidad, la vista del mar. San Sebastián iba a quedar de espaldas al mar, como han quedado otras ciudades, pues la misma Barcelona, que verdaderamente vivían de espaldas al mar, a pesar de estar en el mismo mar. Fijaros que la calle actual, calle Hernani, en principio el nombre que iba a tener era calle de la aduana. Bueno, y el bulevar, en el caso de los alamedistas, pensaban que iba a ser un paseo, y en el caso de los anti-alamedistas, pues iba a estar lo que hemos dicho, la plaza, el teatro, las viviendas, el mercado. Bueno, esta discusión, aquí fijaros que este es el plano o la fotografía en la que se ve mejor qué es lo que es San Sebastián. Vemos esa parte vieja, que era aquella ciudad nueva de la que hemos estado hablando, agazapada a los pies del Monte Urrul, bien cuadriculada porque era nuevecita. Vemos al fondo la Plaza de Toros de San Martín, también nuevecita porque era del 51. Aquí nos queda la arboleda del paseo, del bulevar, del antiguo bulevar, y la salida por el paseo de Santa Catalina hacia el puente, que lo vemos aquí, el puente de Santa Catalina, por supuesto, de madera. Y todo el inmenso espacio, como un lienzo en blanco, en donde podían realizar ese proyecto de ciudad. Bueno, pues tras esas enconadas discusiones, claro, nadie veía el futuro. Pero los que ganaron fueron los alamedistas. La discusión fue terrible. En el ayuntamiento, los concejales, por lo visto, cada uno tenía claro una cosa. Tuvo lugar que se dio igualdad de votos entre los alamedistas y los anti-alamedistas. Y solamente el voto de calidad del alcalde fue el que hizo que triunfara la opción de ciudad balnearia, una alameda, paseos y jardines. O sea que, fijaros que ahí estuvimos a veces en un hilo a tomar una decisión que fue la decisión pues, más importante que hemos conocido, pues desde luego, al menos desde el siglo XIX hasta la actualidad, de cómo se construye ese ensanche. Bueno, como se ha optado por la ciudad balnearia y residencial, tiene que ser una ciudad bella y sobre todo atractiva, porque inmediatamente empiezan a pensar que hay que dotar a la ciudad de mayores atractivos para que vengan esos veraneantes que van a dejar mucho dinero. Y eso hace también que el urbanismo vaya a ser bueno, de calidad, con gran atención a todo el pasaje urbano, que quede con un ornato agradable, con espacios abiertos y con jardines. Y aquí en esta fotografía anterior, perdonad, está lo que hubiera sido calle de la Aduana, aquí calle Hernani, esquina con el bulevar. Esta sería la calle Hernani, aquí delante, en lo que había sido campo de maniobras, que es Alder de Eder.
Y se está construyendo la Casa del Café de la Marina, con estos arcos tan altos que desde el principio se hizo con esa estructura de esos arcos que sigue conservando, porque ya iba a albergar un gran café, que fue el Café de la Marina. O sea que ya estaba con esta idea. Y ya se están plantando árboles en el bulevar y sigue la construcción. Bueno, se empieza a dotar de cada edificio público que se hacía, se intenta que sea lo más elegante posible. Por ejemplo, aquí está el Mercado de la Brecha, que al principio no tuvo esta forma, sino que tenía un patio abierto en la parte central y luego se unieron, hacía como una U, se juntaron los dos pabellones. El Mercado de la Brecha con el bulevar, foto, vamos a decir, coloreada del bulevar, con la parte vieja, que quedó, claro, abierta al bulevar, estos salieron ganando mucho, con el kiosco ya de la música que se coloca donde lo hemos conocido, que luego se trasladó, con iluminación ya más importante, cada poco tiempo, arbolado, y este bulevar que se convierte, aquí estamos precisamente en el Café de la Marina, fijaros que es el Café de la Marina, esquina con la calle Garibay, y la gente paseando y bajo la sombra de esos árboles que enseguida crecieron y en la cual se instalaban bancos. ¿Para qué? Pues para sentarse y ver pasar la gente. Bueno, sí, que las sillas, dice Juanjo que las sillas se alquilaban, no es que aquí esto de pagar era todo, o sea, pero el dinero era para la beneficencia, que venía bien. Y fijaros, esta imagen, que de primeras cuando la vemos así nos puede parecer casi la Plaza Constitución, pues no, es la Plaza de Guipúzcoa, que en principio cuando se diseña muy hermosa, porticada, muy amplia, pero en principio no tenía jardines. Fijaros qué espacio tan diferente queda cuando ya en 1877 se hacen los preciosos jardines diseñados por Pierre Ducas, el primer jardinero municipal, con este puentecito de rocalla romántico, con la fuente cayendo a manantial, etc. O sea, sitios de paseo. Presidiendo la Plaza de Guipúzcoa, el Palacio de la Diputación, que se inauguró en 1885, se quemó justo a continuación, también eran todo desgracias, se vuelve a hacer, bueno, es un monumental. Y San Sebastián va inmediatamente, como decimos, por esa línea de la ciudad balnearia. Dice que San Sebastián está llamada a ser la primera población de baños de todo el Estado y para ello hay que proporcionar a los que vengan comodidades, agrado, espaciosas fondas, que no, lo que había eran fondas, no he dicho antes, y yo no me puedo alargar más, pero en todo el recinto amurallado durante medio siglo, en San Sebastián, por mucho que hubieran venido Luisa Carlota, la reina Isabel y todo eso, había 3 fondas. El Parador Real, que es a donde viene esta gente, importante, el Parador Isabel, que estaba en la plaza actual de Sarriegui, y otra casa de huéspedes que estaba más hacia el centro de la parte vieja. Eso es todo lo que había. Por lo tanto, una vez derribadas las murallas, a todo meter a hacer hoteles. Todavía no hemos parado. Continuamos y os dejo que estáis viendo los grabados, que luego podéis verlos con más tranquilidad en la exposición del museo. ¿Y qué comentarios había? Fijaros, como decía, en el 68, todavía las murallas recién derribadas, San Sebastián dice, es el Brighton, el Dieppe o el Biarritz de España, porque llevando su hermosísima concha notable ventaja a la mayor parte de los sitios a propósito de baño. O sea, aquí todo el mundo era adular, aunque esto está en la Crónica General de España del año 68 de Rubio Grillo y Vittori. Y dice ya infinitos, un poco exagerado, yo creo que era bañistas acuden los veranos. Fijaros que en esta representación sí que vemos la doble rampa de bajada a la playa, donde estaría ahora la rotonda y los relojes, y con las casetas, que ya hay numerosísimas casetas con aquello, fijaros, total no hacía tantos años habían tenido que estar inventando una, aquí hay todas estas para acercar a los bañistas al mar. Bueno, esta es otra representación y ya tenemos el primer hotel en la playa, que luego se llamará Hotel de Londres, que es donde está el Hotel de Londres. Márcalo, Juanjo, por favor. El Hotel de Londres, el primero por la izquierda, que está marcado en otro... O sea, ya estamos en el año 67, fijaros que se acaban de terminar de tirar las murallas y ya estamos haciendo un lugar de baños
que también tiene acceso a la playa. Miraos aquí el detalle, que conste que sigue estando el hotel de Londres, sigue teniendo este caminito, que lo tienen fegao, pero este tunelcito que sale directamente a la playa, ya al colmo del lujo, directamente del hotel, bajar a la playa, con las casetas alineadas, y el primer balneario, que es de madera, montado sobre pivotes, pintado en rojo sangre, y que se llamó, fijaros que estamos en el año 68, fue el primer balneario con cómodas cabinas, que ya están haciendo la competencia a las cabinas porque dicen que es tan barato como una cabina y muchísimo más cómodo el cambiarse y ponerse la ropa que tenían que usar para el baño, ponérselo en este barracón, en este balneario modernísimo que decían ellos, y que se va a llamar Baños del Príncipe Alfonso o del Príncipe de Asturias. Bueno, con todas estas novedades, que parecía que íbamos muy bien, volvemos a utilizar ese primer hotel, que era el Palacio Balda y Mateu, que luego decimos que es donde está el Hotel de Londres. Balda y Mateu eran dos médicos, porque ese tipo de balnearios, de hoteles balnearios, lo llevaban los médicos, que eran los que prescribían los baños de mar. Bueno, hay una revolución, siglo XIX lleno de revoluciones, triunfa la gloriosa, y Isabel II, que no estaba en San Sebastián veraneando, sino que estaba en Lekeitio, pero bueno, no le queda más remedio que volver a San Sebastián. Ya le dicen que ha triunfado la revolución y que lo mejor es marcharse. Y desde San Sebastián, aquí la tenéis, mira, donde había entrado antes tan contenta, vuelve a marcharse, esta vez en tren, vuelve a marcharse hacia el exilio de París. Desde el hotel, estamos donde estamos ahora. Esta sería, mira, aquí va a quedar la parada del metro. Ya paraban aquí los carruajes. La parada del metro va a salir aquí la boca, justo delante. Bueno, de todas formas, bueno, esto es un hecho político, pero San Sebastián sigue en su marcha de ciudad balnearia. Y entonces dice que tiene que crear algo para que esas familias que vienen a tomar los baños no solamente tomen los baños, que igual les había mandado el médico 7 o 9, sino que sigan prolongando su estancia. Y para ello hay que darles unas atracciones, y una de las principales atracciones que ya estaba triunfando en las ciudades balnearias de Europa son los casinos o cursales. Y aquí tenemos ya, en 1869, Isabel II se ha marchado a París, y en ese resquicio legislativo se instala este primer casino, sala de juegos, en lo que se llama entonces Hotel Cursal, y que estaría donde está ahora el Hotel de Londres. Bueno, pero inmediatamente unos les dan el permiso de abrir este casino Cursal y otro más tenemos en la calle Oquendo. Sería lo que es actualmente el edificio de Hacienda frente al Hotel María Cristina. Bueno, pues este precioso palacete, que es otro casino, que dice que en el casino Indo además decían que era todo francés, que las que venían eran francesas, se jugaba, todo eran los franceses y lo que dejaban eran francos, con lo cual al cambio debía salir fenomenal. Bueno, se empiezan a construir también hoteles. Mirar este hotel, que es el edificio actualmente, bueno, yo lo llamo de Paquea, pero bueno, en la calle... eso es, exactamente, con la calle Santa Catalina, con la calle Camino. Y aquí delante los jardines. Y este kiosco delante para la música, enfrente, aquí estaría el edificio, aquí estaría el edificio, en esta esquina, el Casino Indo o el de Hacienda, para que os hagáis idea. Y aquí a este lado, luego va a venir, pero luego es en 1912, el Hotel María Cristina. Y el kiosco, que luego fue a parar, por cierto, al Boulevard, y está aquí delante. Y aquí hay un gran hotel, el Hotel Ezcurra. Ya están dotando de habitaciones buenas para que vengan. Esa zona que hemos dicho con el Hotel Ezcurra, fijaros qué zona jardinada tenía tan espléndida, y que, bueno, y lo distinguís perfectamente dónde es, porque aquí, en esta fotografía coloreada, sí que está el monumento al almirante Oquendo. Por lo tanto, a un lado va a ir el María Cristina y al otro el Teatro Victoria Eugenia. Era una zona de paseo sombreada, el paseo de Santa Catalina había quedado así, camino del puente. No hemos podido reprimirnos poner esta foto porque, curiosamente, el Hotel de Londres, que estamos hablando de él, pero que todavía no se llama así, el primitivo Hotel de Londres no estaba en La Concha, allí estuvo ya desde 1900, sino que está en la esquina de la calle Peñaflorida aquí, Peñaflorida, con Garibay, donde está la perfumería Venegas. Bueno, pues ahí estuvo el primer gran hotel, todo era gran, Hotel de Londres. Bueno.
Y fijaros, en tan poco tiempo, que he dicho que teníamos 3 fondas, 3 paradores en la ciudad amurallada hasta 1864, solo en el 71, Donostia ya contaba con 15 hoteles y 470 hospedajes, porque también en casas particulares se hospedaba multitud de visitantes. Dice, merced al desarrollo que de poco tiempo a esta parte ha tomado esta especulación, se ha convertido San Sebastián, algunos ya lo criticaban, en una gran casa de huéspedes. Fijaros que está en la guía de Manterola del año 1871, ya estábamos con el problema de que demasiado veraneante. Una gran casa de huéspedes, demasiadas casas, pero bueno. Esta foto es también muy evocadora en cuanto que es de las que vemos. Hemos dicho que San Sebastián solo contaba, y seguía contando, con un solo puente para pasar el río Urumea, que es el puente de Santa Catalina, pero que hasta el 1872 era solo de madera. Y este es un momento en que ya han hecho el de piedra y todavía no se ha desmontado el de madera. Al fondo ya podemos ver el edificio de la Brecha, las casas construidas en este paseo de la calle Oquendo, y las primeras también edificaciones, que ya estaba llegando la edificación hasta la avenida. Sí. Bueno, las circunstancias políticas van cambiando y tenemos al brevísimo reinado de don Amadeo de Saboya, que, aunque estuvo como rey de España muy poco tiempo, por lo visto no se pudo reprimir de venir a bañarse a San Sebastián. Había ahí todo un problema, no había nadie que le quisiera dejar la casa, pero don Amadeo vino a bañarse y a hospedarse a casa del señor José María Errazú, que era el que tenía esta casa, que estaría actualmente sobre la propia playa, prácticamente, sobre el paseo de la playa, porque luego eso se tiró, se la llevó el mar en parte, que aquí ya se está como cayendo, y en un sitio donde no está edificado, porque luego se tuvo que hacer por ahí la carretera. Pero en este momento había este bonito chalet, que era del señor Errazú, y ahí vino Amadeo de Saboya. Este tampoco usaba bañador. Dieron mucho que hablar porque se bañaba in naturabilis, sin séquito y sin acompañante. Además se bañó a la tarde y dejó estupefactos a los del paseo. Tras el parón de la guerra carlista, que supuso para San Sebastián, que ya no estaba amurallada, un parón, por supuesto, de 4 años del veraneo, en el cual Santander quiso coger otra vez la delantera, pero en el cual el ferrocarril se cortó en Miranda, por lo tanto aquí ya no llegó nadie. San Sebastián queda cercada, sufre bombardeos desde los alrededores, claro, pero San Sebastián ya no estaba amurallada. Sí que hemos visto ahí el puente de Santa Catalina, que se tiene con esta puerta, etcétera, como para defenderse. Hacen una serie de fortificaciones exteriores para defender San Sebastián. Y bueno, había ya una nueva, además de la plaza de San Martín, se había construido otra nueva plaza de madera en Atocha, que se quema en la incursión carlista. Pero bueno, vamos a salir de la Segunda Guerra Carlista. Se restaura la monarquía con Alfonso XII, es hijo de Isabel II, que desembarca en Valencia, y le estamos viendo la llegada, pero dice que le ha acompañado una donostiarra. Ahí estamos teniendo los personajes importantes que están introduciendo las nuevas ideas, que es la donostiarra Dolores Collado y Echagüe, duquesa de Bailén, que le vamos a ver a continuación en otras cosas. Y vamos a ver por qué la mencionamos, el que iba con esta mujer. Bueno, tenemos en el 76 termina la guerra, la plaza de toros de Atocha, no confundir con la del Chofre, la de Atocha, que se había quemado en la guerra carlista, se reconstruye en piedra, y ya este es el famoso José Arona, que es el que dicen que instaura la Semana Grande como semana con corridas de toros, etc. En la avenida se van haciendo más hoteles, la avenida empieza ya a convertirse en otro sitio de paseo rodeado de hermosos edificios, porque ya se están construyendo, y estamos en el 76, el lado de los impares de la avenida, o sea, no del lado del bulevar, sino del lado de enfrente. Ya está haciendo, y por ejemplo aquí tenemos el Hotel de Londres, que era el único edificio que no estaba alineado con la calle y que tenía jardín, donde es la manzana donde actualmente decimos del Banco Guipuzcoano, toda esa magnífica manzana, esa es del año 1920. Hasta entonces hubo villa o chalet utilizada como hotel. Primero fue Hotel de Londres, que se había trasladado de la esquina de Peña Florida, y luego sería Hotel de Palais, como el de Biarritz, porque lo llevaban los mismos. Y bueno, volvemos a nuestra Concha. Se inaugura en 1884, lo vemos aquí,
el Hotel Continental. Fijaros que La Concha ya está con sus hermosos chalés, con el Hotel de Londres al fondo. Pero fijaros que solamente tiene una fila de árboles, porque el paseo se amplía hasta ser del tamaño que lo conocemos en la actualidad. En 1912, estamos muy lejos de ese momento. Está la bajada para bajar a las casetas y los guardias celadores, aunque aquí estamos en invierno, como podéis ver, pero de todas formas que seguían siendo. Y en vez de barandilla había este pretil. Seguimos, y no estamos hablando mucho de las ordenanzas del baño, por supuesto que el baño de hombres y mujeres se realizaba por separado. Estaba prohibido juntarse y había guardias que vigilaban el cumplimiento de esta normativa. Sí, hubo una zona reservada solo para señoras hasta el 1913. O sea que la separación, sí que había zonas de común, pero otras que no. Y en esa playa, en el centro, aquellos baños del príncipe Alfonso que habíamos dicho al principio, se renuevan en 1880, se hacen en el 81, se hacen más grande, delante se colocan toldos y viene aquí un doctor a llevarlos, el doctor Hacha, lo fijamos aquí, y se llaman los baños de la Perla del Océano, el mismo nombre que tiene el balneario actual. Ya venían de estos que estaban en donde está la rotonda. Fijaros la galería que tenía, en donde pasaban el tiempo los y las donostiarras viendo cómo se bañaban otros, al refugio a la sombra, con los niños jugando bajo los toldos abajo, en una playa ya animadísima. Aquí se seguían yendo al agua en coche de caballos. Este es el carricoche que tenía para acercar a los bañistas al agua, que era del propio balneario. Las casetas muy bien adecuadas, pintadas en verde y blanco, no era todo blanco y azul como ahora, había bañeras que bañaban a las señoras y todavía en esta época seguía habiendo bueyes que acercaban esas casetas hasta la orilla del mar para que tomaran el baño. Y llegamos a 1887, en que San Sebastián vuelve a hacer otro esfuerzo económico y se forma la Sociedad Gran Casino de San Sebastián, con participación masiva ciudadana, en que por acciones se podía comprar una acción, todo ello para hacer el casino, el actual ayuntamiento. Se convoca un concurso, fijaros que el primer, para el que luego lo esté viendo, yo sé que se está haciendo tarde, sufro por los que estáis aquí, por la que está aquí, pero queríamos presentar este proyecto, que es en realidad el que se lleva a cabo, pero cambiado. Este es el proyecto Aurrerá de los arquitectos, los jóvenes arquitectos Aladrén y Morales de los Ríos, que son los que lo hacen el Gran Casino de San Sebastián, pero que tal y como les habían dicho en una primera premisa, este U que hace está abierto hacia el bulevar. Fijaros cómo está la playa hacia atrás y lo que hacen es desplegar las dos alas y cambiarlas de orientación, de tal manera que la gran fachada da hacia el mar y hacia los jardines. Aquí está el proyecto que se realiza, que es el actual ayuntamiento, excepto estas estufas o invernaderos adosados a la parte de atrás, acristaladas, que era el fumoir. Pero que luego se convierte en el ayuntamiento, pero claro, se convierte en ayuntamiento en 1949. Mientras tanto, el Gran Casino. Las obras durarán 5 años y va a ser el Gran Casino, que es uno de los mejores, si no decir el mejor, de casi de Europa. Estos jóvenes arquitectos habían visitado, por supuesto, Biarritz, por supuesto, pero Niza, Montecarlo, etcétera, para ver qué casinos habían hecho allí y hacen este. Aquí está en construcción. Y se inaugura el Gran Casino de San Sebastián, aquí está terminándose, en 1887. Se anuncia, fijaros que este es un anuncio precioso, que iba a haber bailes, corridas de toros, conciertos a todas horas, y de hecho el casino llega a tener una orquesta de 80 músicos que daban 2 conciertos diarios, como los estamos viendo aquí. Fijaros que había un kiosco en lo que es ahora la terraza del casino, y que lo bueno que tenían los conciertos eran para los que estaban en la terraza consumiéndose, a los ricos que podían permitirse ir al casino, pero para el resto de la población que paseaba por los jardines y gratuitamente escuchaban 2 conciertos diarios, que completados con los que se daban en el bulevar, pues todo el día oyendo música sin gastar. Ahí eso estaba bien.
y hacemos una mención a lo que supuso el casino, porque a veces pensamos en el casino en lugar de juego y punto sin más. Bueno, pues los beneficios del casino eran en realidad proporcionar a toda la población. Claro, ¿para qué? Para atraer a gente. Claro, lo hacían por su propio beneficio, pero salían beneficiados todos. Organizar los fuegos artificiales los organizaba el casino y los pagaba él. La música en Alder die Eder, que tenía esa orquesta que llegamos a decir que llegó a tener hasta 80 músicos, espectáculos como corridas de velocípedos, etcétera, y apoyar a todas las iniciativas municipales de carnavales, etcétera, etcétera, y de las sociedades. Ahí estaba el casino poniendo dinero, porque él tenía muchos beneficios. Sostenía con una parte de los beneficios también la beneficencia, la seguridad social de los pobres que no la tenían. Y muchas obras de embellecimiento urbano se hicieron con el dinero que daba el casino. Véase la barandilla de la Concha, esa ampliación del paseo, o el paseo nuevo, que costó muchísimo y que se hizo con beneficios del Gran Casino, porque era una sociedad de donostierras que revertían. Hacemos una visita al interior, que ya veis que era muy lujoso, al gran salón de baile, convertido en salón de plenos municipal. Aquí está con todo iluminado, muy estilo francés, sus salas de lectura, de reunión. Y la famosa sala de los caballitos, porque deciros que estoy hablando todo el tiempo de los beneficios del casino y de lo que se jugaba, y que el casino, como siempre decimos, siempre gana, la banca siempre gana, pero no se podía jugar, el juego estaba prohibido. Prohibido, pero tolerado. Eran los recreos tolerados, a los cuales solamente accedían normalmente los franceses. Donostiarras eran muy pocos los que podían entrar en el casino a las salas de arriba. Lo de abajo era abierto para todo el que pudiera permitírselo. Pero lo de arriba solamente eran las salas, le llamaban las salas del crimen, porque era un juego prohibido y solamente era para extranjeros. Los franceses se dejaban los francos. Pero había una sala en la parte de abajo que estaba abierta a todo el mundo, incluidas las señoras, que dicen que eran las peores, en que era el juego de los caballitos, que era una especie de ruleta, pero en la que corrían caballitos, con lo cual parecía como que todo era como más infantil, vamos a decir, y que pues, y además estaba permitido porque era una apuesta fija, solo de una peseta. Entonces, claro, como había como 10 caballitos, por una peseta podías ganar 10, teniendo en cuenta que el resto de las veces no jugabas nada y se pasaban así las horas. Esta era la sala amarilla de los caballitos. Arriba, como os he dicho, eran las salas de que había bacarra, ruleta, 30-40, etcétera, que estaban, y que es de las poquísimas imágenes que hay, porque ni a los periodistas les dejaron entrar ni en 1887, año de la inauguración, ni posteriormente a sacar fotos. O sea que ahí sí se jugaba de verdad. No sé, estaba prohibido el juego porque era gastarse el dinero al azar, pero sin embargo sí que estaba permitido las apuestas, a las cuales por lo visto hemos sido siempre muy aficionados los donostiarras, en las apuestas, por ejemplo, en el frontón. Ahí sí que había apuestas en los partidos de pelota. En 1887 también se inaugura el frontón Jayalay en Ategorreta. Más o menos el primer juego de pelota, vamos a decir, frontón cerrado, que estaría en la zona del Colegio Jesuitas actual de la Avenida de Navarra. Bueno, más novedades de 1887, debió ser un verano espectacular. También se inaugura el primer tranvía, que se llamaba tranvía de sangre, porque era tirado por mulas, y aquí lo tenemos pasando la Herrera. Y terminamos casi con esto, un poquito más, me vais a tener que seguir. En 1887, por si faltaba alguna cosa, es la primera llegada de la reina regente María Cristina. Estamos en otra María Cristina, y ahora voy a decir quién es, con el rey niño Alfonso XIII y las dos infantitas, que aquí están llegando por la avenida con este arco de recibimiento que le habían hecho. Sí hablo de la infanta Luisa Carlota por ser un personaje importante en la política, pero porque fue la primera veraneante ilustre. Tengo que decir quién era María Cristina de Habsburgo y Lorena, que fue la segunda mujer del rey Alfonso XII. Alfonso XII se casó con María de las Mercedes, su prima María de las Mercedes, y enviudó en unos meses. Y se volvió a casar porque tenían que tener descendencia con esta archiduquesa del Imperio Austrohúngaro, nacida en la actual República Checa, que llegó a España, se casó y dio al rey, sí, dos hijas, las infantas María de las Mercedes, y le puso el nombre de la primera mujer, y la infanta María Teresa. Y entonces ya el que se murió, por si no habíamos tenido bastantes pocas cosas y guerras carlistas
a costa de quien reinaba, etcétera, Alfonso XII, con solo 30 y algún año, se muere de una tuberculosis. Con lo cual volvíamos a estar otra vez como en la regencia o la gobernanza de la primera María Cristina de Nápoles. En este caso, María Cristina, la otra María Cristina, la que viene a San Sebastián, de Habsburgo y Lorena, está embarazada. Y muere el rey Alfonso XII en 1885, ella en mayo da a luz al que va a ser, desde que nace rey, Alfonso XIII. Y al verano siguiente ya está en San Sebastián. Y esto es la primera vez que verdaderamente salen a veranear fuera, salen en familia, pero salen con la corte que quiere venir. Pero ¿por qué viene María Cristina a San Sebastián? Y decimos, vamos a decir, lo primero, porque hemos dicho que los baños de óleo era una cosa que prescribían los médicos. Y los médicos le aconsejan a María Cristina que para ese niño que ha nacido además de padre tuberculoso, a que le daban muy mal augurio, que es Alfonso XIII, que lo que mejor le va a venir son los baños de mar y el aire fresco y la brisa marina. Y a las dos niñas, pues por añadidura también. Con lo cual, un clima de mar para el verano, para salir de la meseta castellana, le va a venir muy bien. Eso es lo que están mandando hacia 1887 los médicos, recomendando. Pero María Cristina elige, claro, todas las ciudades costeras del Cantábrico se apuntan aquí, que venga aquí, pero va a venir a San Sebastián. Y hay los condicionantes que hacen que sea San Sebastián y no otra la ciudad que elige, y durante tantísimo tiempo, es que, por un lado, la proximidad a Francia ya es una cuestión que es muy interesante para relacionarse con la aristocracia europea a la cual pertenecía ella misma, pero también, y muy importante, porque esta mujer extranjera, austríaca, con todo el politiqueo y toda la lucha de poderes que había en ese momento, con un rey niño que no sabía cómo llegar al momento que fuera mayor de edad, ella quiere salir de donde veraneaban los Borbones. Los Borbones veraneaban en lo que se llaman los reales sitios, en La Granja y en Aranjuez, en donde exigían el mismo trato de corte que había en Madrid. Era otra corte. Con lo cual, alejándose de todo eso y de los círculos cortesanos que allí había, María Cristina sale, y aconsejada por los médicos, sale de Madrid. Y en San Sebastián va a tener una amiga muy importante en esos momentos, que también se ha quedado viuda, que es María Dolores Collado y Echagüe, aquella que vimos que había acompañado a Alfonso XII en el regreso, a España desde Francia, que ha sido amiga de ella, siempre la primera persona que conoció. De hecho, han sido los que fueron a pedir su mano a Viena, o sea, que fue la primera persona que conoció. Esta señora, María Dolores Collado y Echagüe, tiene en San Sebastián un precioso palacete que acaba de estrenar hace unos años, porque lo termina de construir en 1878, con un magnífico parque paisajístico, con una gruta maravillosa. Estamos hablando del Palacio de Ayete. Con todos esos condicionantes, María Cristina y los niños, claro que vinieron a veranear en 1887, y hasta que construye, como ya os estoy adelantando, el Palacio de Miramar, estuvieron en el Palacio de Ayete, invitados por la duquesa de Bailén, que lo vemos aquí, Ayete, ya veis con las carretas pasando el camino de Ayete, y esta foto que tenemos, que veis que es el Palacio de Ayete, pero le faltan los dos laterales que se harán en 1912. Fijaros si es antigua. Y ya están, fijaros también en la escalinata, o sea, estamos en esos primeros años, ahí están los dos perros molosos guardianes del palacete, que están ya aquí custodiando la entrada. Pues Ayete se convierte en nuestro Ayete, nuestro palacio, que es de todos los donostiarras de Ayete, tuvo a la reina María Cristina esos 5 años, o sea, Palacio Real. Pero bueno, aquí tenemos la caseta. Curiosamente, María Cristina elige para bañarse el lugar más alejado, vamos a decir, del centro de la ciudad. Aquí veis al fondo está el perlón del balneario de Madera, y la gente aquí agrupada viendo el baño de María Cristina, que al principio también se bañaba, acompañada de unos bañeros, en esta caseta que fue la primera que tuvo. Y aquí, al parecer, aquí en la orillita están bañando a Alfonso XIII, otro veraneante donostiarra, mientras le duró. Y aquí vemos, porque no podemos hablar de todos los visitantes ilustres que fueron viniendo, la caseta del gran duque Vladimiro de Rusia, hermano del zar Alejandro III, que también venía a San Sebastián.
Y, por cierto, ya que estamos hablando que no hemos podido hablar más, este señor se alojó en sitios tan emblemáticos para los donostiarras, el gran duque Vladimiro de Rusia, en la Torre de Satrústegui, que sabemos muy bien cuál es, y también en Villalmudena, porque vino bastantes años, en el 90 y en el 93, pero estaba a tiempo, venía con su familia, etcétera. O sea, que esto se iba haciendo famoso por momentos. Y una visita que ahora que hemos hablado de Ayete fue importantísima, esta solamente vino para un día, fue la reina Victoria de Inglaterra, emperatriz de las Indias, como decían, de la India, viene en febrero de 1889, está una jornada, es recibida por la reina María Cristina, que viene de Madrid, porque estamos en febrero, en marzo, viene a Ayete y es recibida en Ayete. Ella estaba invernando, la reina Victoria, que ya era anciana, estaba invernando en Biarritz y viene a San Sebastián. O sea, fijaros si hemos tenido, bueno, creo que fue la única vez que puso un pie por España la reina Victoria de Inglaterra, y fue en Donosti. Bueno, y aquí tenemos simplemente lo que era el paraje donde luego se va a hacer el Palacio de Miramar, los terrenos del Pico del Oro, que María Cristina decidió que aquello de estar veraneando en casa de la amiga año tras año, decir que de todas formas, mientras tanto, María Dolores Collado no se marchaba de San Sebastián para dejar su palacio a la reina, sino que se iba a su otra posesión, que era Puyo. Puyo, donde está Puyo, ahí tenía otra casa y se veía de un lado a otro. Bueno, con lo cual María Cristina compra de su propio patrimonio, aunque San Sebastián le ofreció comprarle los terrenos y lo que hiciera falta, ella compra de su propio patrimonio los terrenos del Pico del Oro, donde estaba el convento derruido ya de las dominicas de San Sebastián del Antiguo, para construir este chalet, casa real, vamos a decir, pero una casa de campo, que es el Palacio de Miramar, con el proyecto que está aquí. También eso es otro descubrimiento, porque no sabíamos cómo eran los planos iniciales de un inglés que es Selden Burnham, que es el que diseña. No quería un palacio ostentoso, sino una casa de campo, pero eso sí, en el mejor sitio, con las mejores vistas, colgada sobre el mar. Y este proyecto es del año 1889, de Selden Burnham. Eso llevó consigo una ventaja para la reina y una ventaja para los donostiarras, que es la construcción del túnel del Antiguo, puesto que la antigua carretera que venía, hemos dicho que ya entraba en San Sebastián, pero venía por Miraconcha, con lo cual desde el Antiguo subía la cuesta de Miraconcha, la volvía a bajar para entrar ya en San Sebastián. Y eso seguía siendo así, en coches de caballos, que claro, por ejemplo, ese tranvía de mulas, tirado por mulas de 1887, el servicio que tenía que dar al barrio del Antiguo, que ya empezaba a ser un barrio con población y con ciertas industrias instaladas en él, era imposible, porque claro, las mulas no podían subir y volver a bajar y viceversa. Con lo cual, lo que hace es desviarse la carretera general por donde la conocemos ahora, por abajo, y los jardines de la Reina quedan por encima, los jardines de Miramar, y el túnel une el barrio del Antiguo todo en plano. Ya pueden pasar los tiros de mulas y todos. Y este sería la inauguración de la Real Casa de Campo de Miramar a partir de 1893. La tenemos aquí en la parte de atrás, con otro resto que quedaba al otro lado, porque todas las caballerizas reales quedaban al otro lado de lo que sería ahora Pío o Baroja. Y simplemente, yo creo que con esto ya casi terminamos, porque estamos en 1893. Solamente decir que María Cristina termina esta época, que por supuesto que ella venía en tren. Empezó en 1887, terminó en 1928, porque en febrero del 29 falleció. Fue una veraneante fiel que hizo mucho por San Sebastián, como antes habían estado todos los que habían ido a la corte, los La Sala, etcétera, y por eso la ciudad en 1926 le hizo alcaldesa honoraria y le dio la primera medalla de oro de San Sebastián. Otro cuadro desconocido. Este cuadro desconocido también lo tenemos aquí. De Ochoa, que es el que hemos puesto, y este otro de Elías Salaverría, con la concha
y con esto acabamos. Simplemente hemos hecho un recorrido por el siglo XIX y vimos que lo que empezó siendo una simple terapéutica balnearia, los baños de ola, la novena de baños que decían que había que darse, se convirtió a lo largo de ese siglo en un sector pujante, siendo lo que llamamos la industria del veraneo, del turismo, y configurando de esta forma nuestra ciudad como una ciudad balnearia que todavía seguimos disfrutando ahora en el siglo XXI. Muchísimas gracias a los que me habéis estado escuchando desde casa. Espero no haberos aburrido demasiado y además la parte buena de estar en casa es que lo podéis ver en píldoras poquito a poco. Muchísimas gracias al Museo de Sant Telmo por habernos convocado y espero que hayáis disfrutado un ratito. Eskerrik asko. Gracias. Vale. No quieres saber la hora, pero lo hace. Sí.